Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la unidad 11. En esta segunda parte, lo que vamos a ver es cómo, en este caso, cómo el Estado o el gobierno, el Estado a través del gobierno, en realidad, puede tratar de alguna manera intervenir en estos casos de externalidades, ¿no? Acá la cuestión pasa por tratar o ver qué alternativas tenemos para solucionar este tipo de externalidades de manera privada. Es decir, por ejemplo, lo que primero estamos presentando acá son los derechos de propiedad. ¿Qué son los derechos de propiedad? Son instrumentos legales, ¿no? que amparan o respaldan la propiedad, el uso, la eliminación de los factores de producción, bienes y servicios. Es decir, cuando uno tiene un derecho de propiedad sobre un inmueble, puede hacer, construir, destruir, plantar o no cualquier tipo de acción en ese inmueble porque ejerce ante tribunales y ante la justicia ese derecho de propiedad. Entonces, de alguna manera, este derecho de propiedad y algunos otros casos que vamos a ver más adelante, lo que tratan es de reducir el efecto de las externalidades, reducir el efecto a través de una acción privada, no necesariamente de una intervención del Estado. Es decir, el Estado fija o otorga la posibilidad de estos títulos de propiedad o títulos legales que representan derechos de propiedad para que los agentes que intervienen en alguna situación de externalidad negativa de producción, por ejemplo, lo que hemos venido conversando sobre la contaminación, puedan solucionarlo de manera privada. ¿En qué consiste esto? Vamos a suponer que la fábrica o la empresa productora tiene un título legal, un derecho de propiedad para llevar adelante su actividad productiva en un determinado lugar, ¿no? De la misma manera, un vecino de ese establecimiento fabril también tiene un derecho de propiedad para el espacio en donde habita, donde tiene su casa y donde tiene su residencia. Bien, la cuestión podría solucionarse de una manera en que ambos tengan el derecho o el título legal sobre, por ejemplo, la superficie en donde se lleva adelante el perjuicio o la contaminación. Vamos a suponer que el vecino tiene el derecho de propiedad sobre el río sobre el cual la empresa vierte sus residuos tóxicos y lleva adelante la contaminación. Entonces, si la empresa tiene el derecho de propiedad y el vecino también tiene el derecho de propiedad sobre ese río, la situación que se va a dar gráficamente es la que tenemos, por ejemplo, aquí en este diagrama, ¿no? El costo marginal que excluye el costo de la contaminación sería esta función que tenemos aquí, y el costo de la contaminación va a recaer sobre aquel que provoca esa contaminación, sobre el responsable de esto. Nuevamente, el equilibrio y el precio eficiente sería esta situación que tiene acá a este valor que está señalado en este eje de ordenadas. Entonces, los derechos de propiedad, ¿cómo lo tenemos que interpretar? Como un instrumento legal de ambas partes, tanto de la que lleva adelante la contaminación como de aquel que la sufre. Tiene por objeto reducir la contaminación porque si la empresa va a contaminar un sector, puede ser un río, un terreno, sobre el cual otra persona tiene un derecho de propiedad, debe pagar o afrontar ese costo de perjudicar la propiedad de la otra persona. Entonces, cuando está definida la propiedad a través de un título legal, por ejemplo, en este caso, ese costo externo pasa a estar internalizado por parte de la empresa, de manera tal
de cumplir el objetivo que tienen este tipo de instrumentos, que son el de reducir o hacer desaparecer el costo externo. Bien. ¿Qué es el teorema de Coase? El teorema de Coase, obviamente nombrado así por el autor, lo que hace referencia es a una solución privada de la aparición de los costos externos. Y lo que dice es que si los derechos de propiedad existen y si un pequeño número de partes están involucradas, y si los costos de las transacciones son bajos, las transacciones privadas son eficientes. Entonces, vamos a repetir un poquito lo que está ahí en la diapositiva, ¿no? Si existen los derechos de propiedad, si hay un pequeño número de partes involucradas y si los costos de las transacciones son bajos, las transacciones privadas son eficientes. En este caso, no hay externalidades, ya que las partes que realizan las transacciones toman en cuenta todos los costos y todos los beneficios, incluso los que hasta hace un momento o los que en otro análisis pueden ser costos externos. Acá está internalizado, no importa quién posea los derechos de propiedad. Y el teorema lo que nos dice que si es posible negociar y tramitar pagos laterales sin costo, el mercado privado resolverá por su cuenta el problema de la externalidad, produciendo siempre el resultado eficiente y para ambas partes. A ver, con un ejemplo. Vamos a suponer el caso de dos vecinos, ¿no? Entre los cuales solamente existe una divisoria leve. No hay, digamos, no nos imaginemos un muro ni cosa por el estilo. Existen estos dos vecinos. Y estos dos vecinos tienen la particularidad de que uno de ellos acostumbra todos los domingos por la mañana hacer un asado y escuchar música clásica a un volumen bastante alto. Por lo tanto, al otro vecino, los domingos de la mañana desea descansar y le molesta la música clásica, no solo por ser clásica, sino por el volumen al que el otro vecino lo escucha. Entonces, lo que nos dice el teorema de Coase, evidentemente quedan claras las externalidades para uno y otro. Y lo que nos dice este teorema es que si existen derechos de propiedad, es decir, si cada uno sabe o tiene el título legal de a lo que le corresponde, son un pequeño número de partes, evidentemente son solamente dos, y el costo de las transacciones son bajos. ¿Qué tipo de transacciones? A ver, llevar adelante una negociación privada que pueda eliminar el costo externo. ¿Cuál es el costo externo? El costo externo para uno de ellos es escuchar una música a un volumen elevado, que le impida el descanso dominical que tanto anhela. Y a la otra parte, por ejemplo, el costo externo es que si el otro vecino ejerce su derecho de propiedad y manifiesta alguna restricción por el tipo de volumen o la actividad que lleva adelante su vecino el día domingo, puede verse obligado, esta persona puede verse obligada a sacrificar o a resignar el placer que tiene de hacer un asado escuchando esa música los días domingos por la mañana. Entonces, si llevar adelante esa transacción no tiene un costo elevado, no le cuesta nada dirigirse hacia la casa del vecino y llevar adelante una charla, esas transacciones privadas son eficientes, es decir, se va a eliminar el costo externo. Es decir, a ver, ¿cómo lo podemos traducir esto a un entendimiento intuitivo o hasta de la cotidianidad? No me cuesta nada ir a la casa del vecino y de alguna manera ponerme de acuerdo y manifestarle que me molesta los domingos la música fuerte haciendo el asado, y quisiera descansar, y el otro vecino le plantearía: yo también quiero descansar y la forma de llevar adelante el descanso o mi ocio es haciendo un asado escuchando esa música. A lo mejor la negociación en ese ámbito privado nos lleva a un punto intermedio en donde un domingo uno puede realizar un asado escuchando fuerte esa música a un volumen alto, y el otro domingo puede o bajar el volumen de la música o directamente hacer su asado sin música. Algún tipo de negociación.
Lo cierto es que a través de esto, y si se dan esas condiciones, el teorema nos dice que ese costo externo desaparece, esas transacciones privadas van a ser eficientes. Eso es lo que nos dice el teorema de Coase. Por ejemplo, yendo al caso del río y las empresas propietarias del río y de las casas, supongamos ahora que los residentes son los propietarios de las casas y del río. Entonces las fábricas deben pagar a ellos una cuota para eliminar los desechos a ese río. Obviamente a mayor cantidad de desechos, mayores pagos. Pero recordemos las condiciones que se deben dar para aplicar el teorema de Coase, ¿no? Tienen que existir derechos de propiedad, tiene que haber un número reducido de participantes y los costos de las transacciones tienen que ser bajos o nulos para poder llevarse adelante ese tipo de negociación en el ámbito privado. Recordemos que estos son ejemplos, tanto el derecho de propiedad como el teorema de Coase, son ejemplos de situaciones en las que se puede eliminar el costo externo y llegar al mismo equilibrio eficiente. Bien. Otra acción para evitar los costos externos son los impuestos. A ver, ¿cómo los impuestos, digamos, el concepto de impuesto es el mismo que nosotros hemos aplicado en unidades anteriores? En este caso, estos impuestos, que ahí se denominan impuestos pigovianos por el autor que lo aplicó, están, digamos, determinados o utilizados para reducir el costo externo en la contaminación. ¿Cuál es la particularidad? Este gráfico ya es familiar para nosotros. La cuantía del impuesto es cómo determinar, digamos, la cuantía del impuesto. La cuantía del impuesto se determina en el nivel óptimo de producción, que en este caso son 4.000, es la diferencia de este tramo que tenemos acá de lo que sería el costo externo, ¿no? La diferencia con el costo marginal social. Esa es el impuesto por contaminación. Este rectángulo que tenemos aquí en color gris es el ingreso o la recaudación por impuestos, ¿no? Bien, y aquí nuevamente tenemos señalado el equilibrio eficiente y el costo marginal social y el beneficio marginal social. Como toda acción impositiva, lo que busca es reducir la cuantía del costo externo o desalentar el efecto de la externalidad negativa, en este caso la contaminación. Otro instrumento son los cargos por emisiones. Es una alternativa distinta a los impuestos, obviamente, y lo que se establece es un precio fijo por unidad de contaminación. Es decir, cuanto más contamina, más paga. A diferencia de este cargo por emisión, están los permisos de emisión negociables. ¿Cuál es la diferencia? Los permisos de emisión negociables son autorizaciones que establece el gobierno para poder manejarse con un límite en la contaminación. Es decir, cada empresa va a tener un permiso de contaminar hasta cierto límite. Estos permisos son otorgados por las empresas y la diferencia con los cargos de emisión es que las empresas, esto genera la aparición de un nuevo mercado de permisos de emisión negociable. ¿Por qué? Porque una empresa puede comprar una cierta cantidad de permisos y luego por diferentes circunstancias no utilizar toda esa cantidad de permisos que ha comprado. Entonces puede vender la cantidad de permisos no utilizada y de alguna manera dar lugar a la aparición de este mercado de permisos de emisión negociable, en donde va a haber oferentes, que son las empresas que no ocuparon todos los permisos que han comprado, y demandantes, aquellos que necesitan más permisos del que han adquirido. Como lo tienen ahí en la placa, esto provoca un incentivo más fuerte que el de los cargos por emisión para desarrollar tecnologías que contaminen menos. ¿Por qué? Porque los cargos de emisión tienen una cuantía fija, en cambio los permisos tienen un precio variable, ¿no? Entonces todos van a estar
preocupadas en poder contaminar menos para que los permisos de emisión le cuesten menos, ¿no? Genial. Van a comprar y vender estos permisos, las empresas van a comprar y vender estos permisos hasta que el costo marginal por contaminación sea igual al precio del mercado. ¿Hasta qué precio van a pagar los permisos? Hasta que se iguale con el costo marginal. Bien. Vamos a las externalidades positivas. Como las externalidades negativas, veíamos que los costos privados se enfrentaban a los costos sociales y una diferencia era el costo externo. Acá en las externalidades positivas me van a generar beneficios privados y frente a los beneficios sociales. El beneficio privado es el que recibía el consumidor de un bien o servicio. Es lo que nosotros veíamos con la demanda allá en las unidades, en las primeras unidades de la materia. El beneficio marginal es el beneficio que se obtenía por una unidad adicional del bien. Entonces, el beneficio marginal privado es el beneficio que recibe el consumidor por una unidad adicional del bien. Aquí en el gráfico, a la derecha, tenemos el beneficio marginal privado y el beneficio marginal social. La diferencia entre ambos, para un nivel dado de cantidad, es el beneficio marginal externo. Esto ya lo hemos definido, lo que es el costo externo y el beneficio externo. Aquí lo presentamos gráficamente. Bien, el beneficio marginal social es igual al beneficio marginal privado más el beneficio marginal externo. ¿Por qué hablamos en términos marginales? Porque ustedes saben que el equilibrio lo vamos a determinar o a calcular en donde se igualan la oferta y la demanda o el costo marginal con el beneficio marginal. Bien, entonces, ¿qué es el beneficio externo? Es el beneficio que recibe alguien diferente al consumidor. El beneficio marginal externo es el beneficio que disfruta una persona distinta al consumidor a partir de una unidad adicional de un bien o servicio. Hoy hablábamos, por ejemplo, de que la educación en una persona, por ejemplo, la educación universitaria en una persona no es un beneficio solamente para el consumidor de educación universitaria, para el estudiante, sino también para muchas personas que se rodean. Imagínense que un contador que trabaja en un estudio contable se decida a realizar un estudio de posgrado. Ese estudio de posgrado no solo lo va a beneficiar a él, sino también a todo su estudio contable directamente y a su entorno social. El beneficio marginal social es el beneficio marginal que disfruta la sociedad y es igual a lo que dijimos, ¿no? Al beneficio marginal privado más el beneficio marginal externo. Gráficamente, acá tenemos el beneficio marginal privado en esta función que tenemos acá y el beneficio marginal social, que es igual al beneficio marginal privado más el beneficio externo y me da ese lugar, ¿no? Bien. La cuestión, bueno, acá tenemos el equilibrio del mercado en esta situación y esto es la aparición de la pérdida irrecuperable. Acá, así como cuando hablábamos de las externalidades negativas, veíamos, digamos, quién internalizaba el costo externo, ¿no? Pero de lo que sí estábamos seguros era de la aparición de un costo externo que me llevaba a un costo marginal social. Bueno, aquí el análisis es similar, análogo a eso, ¿no? Acá hay un beneficio externo que genera una pérdida irrecuperable porque hay un precio mayor. Bien, la cuestión va a pasar y vamos a hablar varias veces en este sentido de quién se apropia de ese beneficio o de esa externalidad positiva. ¿Sí? Vamos a ir tratando de entender un poquito eso. Por eso aparecen las acciones gubernamentales para afrontar los beneficios externos. Vamos a ver 4 formas que pueden utilizar los gobiernos para lograr una asignación de recursos eficiente en presencia de beneficios externos, que son la provisión pública, es decir, que provea el Estado, los subsidios privados, cupones o patentes y derecho de autor. Vamos a ir viendo qué sucede en ese sentido. La cuestión, por ahí la podemos interpretar de esta manera, ¿no? La provisión pública nos dice que es la autoridad que, bajo la provisión pública, una autoridad pública que recibe su ingreso del gobierno produce el bien o servicio. Por ejemplo, los servicios educativos en las escuelas públicas, universidades,
etcétera, o incluso los hospitales con la salud pública. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos? Este es el beneficio marginal privado, luego está la función del beneficio marginal social, que sabemos que esto que venimos repitiendo, ¿no? Hay un beneficio externo, que es esta diferencia que está aquí, y ese beneficio externo obviamente lleva algo, un mayor bienestar al conjunto de la sociedad. La cuestión pasa por, sería la nueva situación de equilibrio. O sea, hay una diferencia, ¿quién afronta ese beneficio externo? Vamos a suponer los servicios educativos o los servicios de salud, ¿no? Sabemos que va a llegar a un equilibrio social en este punto, a un precio mayor. ¿Quién paga la diferencia entre lo que sería lo privado y lo social? Vamos a suponer que la provisión pública, en este caso la provisión pública, lo que nos está diciendo es que hay una parte que va a ser pagada por los beneficiarios directos o privados, que es esto que está acá, en el caso de que exista una colegiatura, una matrícula o un costo mínimo, y el resto, esto que está acá, va a ser pagado por el resto de los contribuyentes. Es decir, al existir o al llevarse adelante la provisión pública, el Estado, como dice ahí, una autoridad pública, con ingresos del gobierno, que lleva adelante eso. Entonces, la cuestión pasa por quién hace frente a ese mayor costo, que es el aumento en el precio como consecuencia de un beneficio externo. Subsidios privados. Un subsidio es un pago que hace el gobierno a los productores particulares al establecer ese subsidio con base en el nivel de la producción. El gobierno puede inducir a quienes toman las decisiones en el sector privado a considerar los beneficios externos cuando hagan sus elecciones. Fíjense que la situación gráfica es similar a la anterior. Tenemos el beneficio marginal privado, el beneficio marginal social, el costo marginal privado y tenemos un costo marginal restado el subsidio. Lo que sucede es que el monto del subsidio está de alguna manera internalizado en el beneficio privado. Es lo que dice ahí en el enunciado que acabamos de compartir. Entonces, nuevamente la cuantía del subsidio está dado por este tramo, que es el beneficio marginal externo, ¿sí? Para toda la sociedad. En este caso, el Estado aporta un subsidio a una empresa o a un productor particular para llevar adelante esto. Bien. ¿Qué sucede con los cupones? Fíjense que hasta ahora son diferentes mecanismos que precisamente difieren en esto, en el procedimiento, pero el análisis en sí es similar, es análogo. Entonces, un cupón es un mecanismo que el gobierno proporciona a la familia para que los cambien por bienes y servicios específicos. Entonces, se entregan cupones de comida, cupones escolares o de transporte, que son, digamos, son un beneficio, pero puntualmente aportado a algo. Bien, ¿cómo lo vemos gráficamente? Evidentemente hay un beneficio externo que nuevamente es esta diferencia. Esta parte es el precio de esta cantidad. En el beneficio marginal privado es el precio de esa cantidad. Bien, el beneficio externo, que estaría representado por el cupón, esto es lo que lo paga el Estado a través del gobierno, para llegar a este equilibrio, que es el equilibrio eficiente desde el punto de vista de toda la sociedad. Entonces, el valor del cupón, nuevamente, es igual al beneficio externo, y es la diferencia entre el beneficio marginal privado y el beneficio marginal social. ¿Qué sucede con las patentes y los derechos de autor? El conocimiento puede ser una excepción al principio del beneficio marginal decreciente. El conocimiento adicional hace que las personas sean más productivas y aparentemente la productividad adicional que genera el tener más conocimiento no tiende a disminuir. Entonces, legalmente, lo que se establece en cuanto a derechos sobre la propiedad intelectual consiste en un derecho exclusivo sancionado por el gobierno que se otorga al inventor de un bien o servicio o proceso de producción para generar, utilizar y vender el invento durante un número de años determinado. Bien, estas patentes o derechos lo que otorgan es una exclusividad en la explotación de ese invento o invención, digamos, por parte de la empresa de manera exclusiva durante un cierto número de años. Esto lo vimos durante un periodo de tiempo. Esto lo vimos cuando hablábamos de monopolio, por ejemplo.
Esto tiene por objetivo el alentar la investigación y la inventiva y el desarrollo de nuevas tecnologías en las empresas, otorgándole este tipo de exclusividad, ¿no? Bien. Cuando hablamos de bienes públicos y recursos comunes, que es el último tema ya de esta unidad, vamos a hacer referencia para esta clasificación en dos cuestiones: el carácter excluyente y el carácter de rival o no en el consumo. Entonces, en este cuadro está resumida la clasificación de los bienes en cuanto a estos criterios, ¿no? Aquellos bienes que son rivales en el consumo y excluyentes. Rivales en el consumo significa que son bienes en cuanto son aquellos bienes que el consumo por parte de una persona reduce las cantidades disponibles para otra. Y el hecho que sean excluyentes significa que no hay forma de limitar el consumo para otras personas. Nosotros ahí tenemos en este sector a los bienes privados. Aquí tenemos en el otro extremo los bienes públicos. Luego tenemos a los recursos comunes y a los artificialmente escasos. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? Nosotros mencionamos a los bienes públicos como una de las fallas de mercado. ¿Por qué los bienes públicos están consideradas una falla de mercado? Porque son bienes que están fuera, no pueden ser proveídos por las empresas privadas. Acá, son los bienes o servicios que poseen un mayor o menor grado las dos propiedades siguientes. No pueden disminuir ni pueden excluirse. La primera propiedad quiere decir que el consumo de un bien público por parte de una persona cualquiera no influye en la cantidad que pueden consumir otras. Y la segunda, lo que les decía, es imposible o prohibitivo impedir que consuman el bien los que no los pagan. ¿Bien? Entonces, los bienes públicos en su gran mayoría son suministrados por el Estado. Los bienes que solo tienen la primera propiedad se denominan a veces bienes colectivos. Estos son suministrados unas veces por el Estado y otras por empresas privadas. A veces es difícil poder determinar el valor que le da una persona a un bien público. De la misma manera con los recursos comunes. A ver, por ejemplo, si el gobierno decide llevar adelante una campaña para, bueno, ahora erradicar el dengue, por ejemplo, y va a implementar un sistema de fumigación, de recorrido por los barrios o por las zonas más afectadas, tratando de con esta campaña prevenir un poco la erradicación del mosquito, ¿no? Bien, ¿cómo se puede llegar a determinar el costo para poder de alguna manera cobrar o transferir ese costo a cada una de las familias? A ver, ahí es donde se nos presenta esta situación. Uno puede llegar a determinar el costo total de de este proyecto y dividirlo por la cantidad de familias que se van a ver beneficiadas en llevar adelante este proyecto. Eso nos daría un costo privado. Ahora, obviamente una de esas familias o varias de esas familias no van a tener el incentivo suficiente como para pagar ese costo y verse beneficiadas, porque se van a ver beneficiadas de igual manera, es decir, paguen, afronten o no afronten ese costo, igualmente se van a ver beneficiadas por algo que se lleva adelante para todos. Entonces,
Casos como esos quedan fuera del ámbito privado y deben ser necesariamente proveídos por el Estado. Bien, con esto hemos concluido el tema de las externalidades. Ya en el desarrollo de los prácticos vamos a ir viendo las dudas que quedaron. Ya, bueno, como les dije al comienzo, ya falta menos, queda solamente la unidad 12. Nos vemos, sigan estudiando. No es tan difícil como parece.